messing where you shouldn't have been a messing. Y sí, abrimos la conversatoria como todas las semanas. Esta vez tenemos visitas. Sí, está Lucía Porto, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Y Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, candidata. También candidata, Lucía. Como Lucía. ¿Cómo están las candidatas? Muy bien, muy bien. ¿Bien, Nati? Expectantes, observando. Una bien. cosa nada más para decir que me parece A muy ver. importante. Con todo este escándalo de las coimas, que a veces hay señalamientos personales, que Milei, que Karina, que Lule Menem, es importante decir que esto es una cuestión estructural de la forma en que gestionan el Estado, porque si no empiezan los métodos de supresión hipotética. Y no, el plan era bueno, pero no salió porque Karina, porque Lula. No es una cuestión de personalismo. Eso ya, perdón, pero lo vemos con la alianza. Sí. Y la negociación de la 25 de la ley Banelco. Tiene que ver con la forma que gestionan el Estado, que es para el beneficio de los negocios de ellos, los particulares y el capital internacional. Hoy, ¿no? O sea, le digo hola es que y me estoy baja enojada, porque escucho comentarios, no, es porque no salió bien, no. Le digo hola y listo. Y ella, está bien, gracias. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada, que bueno, en lo personal estoy muy contenta de que hayas venido. Ella es Paula Penaca, diputada nacional de Unión por la Patria, por la ciudad de Buenos Aires, porteñísima. Uy. Porteñísima. Tremendo Sí. esto de los porteños. Muy orgullosa de que en la lista de la ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, de Fuerza Patria, Los perdón, porteñas. vaya la compañera Gracias, Nati compañera. Salvo. Y coincidiendo plenamente en lo que decía Nati, lo decía el otro día, lo conversábamos con compañeros y compañeras del bloque, que efectivamente acá el problema de fondo es el modelo económico y que necesitan para implementar ese modelo económico hacerle todos estos gestos al poder económico concentrado que supone, entre otras cosas, este tipo de gestión del Estado, ¿no? Porque estuvo Francos el miércoles y efectivamente no pudo contestar nada en relación a los hechos gravísimos de corrupción, que además siempre direccionados en torno a Karina Milei, pero tampoco pudo contestar cómo van a hacer para afrontar los vencimientos que tienen con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces no pudo contestar cuál es el plan económico para adelante y tampoco, por supuesto, pudo decir nada en relación a cómo están gestionando el Estado, que supone toda esta cantidad de negociados de corrupción y de coimas, ¿no? Paula, ¿cómo lo viste vos al presidente en las últimas horas? Me interesa muchísimo este primer acercamiento al tema porque da la impresión de que el gobierno está recalculando y tratando de ver cómo sale de esta situación de las maneras más insólitas, ¿no? Esa es mi opinión, pero bueno, quiero escucharte. Yo no sé si nos sorprende igual, ¿no? Porque me parece que hay como un continuo en la práctica política de Javier Milei y de todo este gobierno, que es nunca hacerse cargo de nada, ¿no? Nunca responsabilizarse de nada. Y me parece que además lo más complejo es que siempre la culpa es del más débil, ¿no? Esta idea de dar la batalla cultural a partir de instalar la crueldad como un mecanismo para legitimar que siempre el que tiene la culpa es el que tiene el problema. Claro. Con las personas con discapacidad fue muy clarito, ¿no? Y después además se conoció esta situación en la Andis donde se están llevando una jugosa tajadita, ¿no? Porque $800.000 por mes, $500.000, $800.000 por mes, vos pensás que si lo comparás con lo que cobra una persona con discapacidad, que es el 70% de una jubilación mínima, son $200.000 pesos. Sí. Entonces, efectivamente, siempre es esta lógica. Y para defenderse hacen lo mismo. Lo veía ayer en esas imágenes arriba de la camioneta en la caravana que no pudieron terminar, porque finalmente la sociedad se expresa. Insultando a la gente. ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un poco esa lógica, ¿no? Y bueno, no sé cómo lo veo yo, pero me parece que lo empieza a ver muy mal la sociedad. Eso es un problema. Sí. Bueno, hablando del tema de la caravana ayer de Lomas, ¿no? Hoy Sebastián Pareja, que es el armador, sí. También parece ficción, pero es realidad. Dijo que las personas que atacaron al presidente, que arrojaron piedras, objetos, brócolis, canteros, plantas, bueno, no, los canteros no, las plantas, son discapacitados. Eso dijo. Y por eso no entienden, sí. Y por eso no entienden.
Sí, ya lo había dicho el ministro de Economía, ¿no? Sí. En uno de esos streams en los que se juntan a odiar, porque es un poco eso lo que sucede, que además vincular el pensamiento político y la ideología de una persona con asignarle una discapacidad, Totalmente. además es bastante fascista, ¿no? Porque Sí, eugenésico diría. O sea, hay algo anterior al fascismo, incluso más barbárico, que es la eugenesia. Y sí, eso sería eugenésico, ¿no? Como aparte, no, bueno, es toda una crueldad y de un facilismo también, ¿no? Yo creo que hay una subestimación. A ver, eso del facilismo, ¿cómo lo...? Y son unas explicaciones que supuestamente intentan incentivar o hacer juego con alguna especie de sentido común rosístico. Hay algo muy fantino Sí. en la manera en la que explícame como si fuera tu abuela, ¿no? Entonces, ay, no, son discapacitados, no entienden, listo, fin, no hay más Entonces, digo, entran como caen en una cuestión que es muy cruel, es muy facilista y además es muy subestimadora de lo que la gente puede percibir de su realidad efectiva, Claro. ¿no? Y frente a eso, la desesperación es total, porque lo que hicieron ayer fue ir a tirarse de cabeza a tener un conflicto que no tuvieron. Fingieron fotos de como si fueran en la guerra, estuvieran en la guerra, para tratar de victimizarse, porque es la única manera en la que se les ocurre poder salir de la situación, en la que ellos mismos se pusieron a partir de unos escándalos que se vienen sucediendo, que son parte del plan de gobierno, porque es el plan de gobierno. Yo digo Sí. siempre, el RIGI es el plan de gobierno y el RIGI es la corrupción legalizada en una ley del Congreso. Fin. Sí. O sea, después todo el resto, qué sé yo, no sé, que se pruebe la justicia. Pero el RIGI está ahí. Claro. Es un régimen donde vienen los ricos y te chorean por ley. Listo. No sé, no hay más que explicar. Claro. Bueno, en realidad esto se junta con lo que decía Nati para abrir la conversatoria de esta tarde, es decir, es una cuestión estructural, básicamente en la que antes de todo esto, antes del escándalo de las coimas y de la revelación de estos audios y de toda esta circunstancia, lo que estábamos nosotras, por lo menos trabajando en este espacio, era la cuestión económica, ¿sí? O sea, hablando del modelo económico, hablando del endeudamiento, hablando de la falta de oportunidades, de cómo cada vez hay más gente que está afuera del mercado laboral, la informalidad, bueno, etcétera. Sí. Y a mí me gustaría que ampliemos esto que estabas planteando y que estamos como un poco rodeando, que tiene que ver lo económico y esto que tiene que ver con la corrupción y de llevarse la nuestra, ¿sería? Yo creo que tiene que ver Sí, también porque con... en realidad ellos hablan siempre de eso, ¿no? con un sesgo con el que se mira, ¿no? Pues yo recuerdo, ahora que estaba hablando de las pensiones, que el kirchnerismo regaló pensiones, todos sabemos que hasta el 2003 era el sistema de altas y bajas, había 75.000. Sí. Ahora, no es que, o sea, no podemos seguir hablando en términos de, así como se habla de la rentabilidad social. Yo me niego a hablar de rentabilidad social cuando hablamos de aerolíneas argentinas. No es rentabilidad. Es otra perspectiva, es otra como visión, es otro patrón, porque si no empezamos a discutir con esas categorías que son economicistas en ese sentido, no todo se puede evaluar en ese sentido, es un gasto. En vez de decir gasto, ¿por qué no llamamos derechos? Entonces, en ese entendimiento es que de a poquito te van cocinando la rana, entonces sí, bueno, sí, hay muchas pensiones por discapacidad. Bueno, se fueron ampliando hablan de derechos, un el Estado millón, ¿no? tuvo protección social, no es que se regalaron pensiones. O sea, porque esto me hace acordar, los laboralistas lo sabemos muy bien, se cortaba un brazo para cobrar una indemnización. La verdad es que no me tocó nunca que no es negocio cortarse un brazo para eso. Entonces, me parece que es una prédica, como dice Lu, que trata de excitar determinados sentimientos muy básicos y superficiales y apela a una lógica que bueno, no sea que es un sujeto reducido Sí. en la discusión. Sí, que además ridiculiza siempre al mismo sector de la sociedad, ¿no? Y lo estigmatiza siempre al mismo. Vos hacías una reversión de se embarazan para cobrar la asignación. Sí, claro, ¿no? Las sí. mujeres además sabemos que tener un hijo es una decisión que te transforma la vida. Entonces nadie lo haría para cobrar una asignación. Y después algo de lo que vos planteabas, tenemos creo que un debate todavía pendiente en el campo nacional y popular, porque cuando llegan estos modelos económicos Sí. que siempre vienen acompañados de una batalla cultural, todos empezamos a asimilarnos a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros discutimos leyes en el Congreso de mucha importancia que suponen garantizar derechos vitales para la población y siempre terminamos teniendo que incorporar cuál va a ser el costo fiscal y explicando de dónde el Estado va a agarrar la plata para poner.
Y bueno, y la verdad que el único costo fiscal o el costo fiscal más importante de un modelo económico como este es el costo fiscal que suponen los intereses de la economía financiera. Ahora eso no pasó por el Congreso. Y esos están dispuestos a pagarlos siempre, además, Claro. porque si no, miren ahora cómo están aumentando las tasas de interés de los plazos fijos, que eso supone además que haya menos crédito, etcétera, para controlar el precio del dólar, Bueno, ¿no? Porque sin dudas. El presidente dijo, Paula, que esto es producto del momento electoral y no de... Un que problema, se de, un problema Bueno, pero económico. Es Económico. estructural. No hay duda de Claro. que es estructural, porque es mentira Electoral, que la dijo, inflación es un problema monetario. Pero yo digo, él dice que es electoral y yo digo, es estructural. Y lo viene diciendo Cristina hace cuánto Sí, tiempo, ¿no? sí, Que el problema de la claro. Argentina es la economía bimonetaria, el sobreendeudamiento y que entonces definitivamente si el dólar se te dispara, se te acaba la ficción de la baja inflación. ¿Y hacia dónde vamos, Paula? Mira, yo creo que el primer lugar, porque además creo que es la tarea central del peronismo, hacia el que tenemos que ir es la construcción de una conciencia social distinta. Y para eso, quienes tenemos la posibilidad de hablar, de amplificar, de tomar decisiones políticas y de conducir algo de este proceso, tenemos que empezar por recuperar nuestra identidad, no hablar en el idioma del enemigo. Bien. Entonces, hay algo ahí que sin dudas tiene que ver con que nosotros empezamos a hablar de inversión pública y de recuperación de derechos y dejemos hablar de costo fiscal. Claro. Cuando la plata del Estado sea puesta de nuevo para que haya jubilaciones dignas, para que haya pensiones por discapacidad dignas, para que haya trabajo, ¿no? Para que las industrias vuelvan a existir en la Argentina, para que haya producción, bueno, no va a estar gastando nada el Estado. Va a estar invirtiendo en tener, ¿no? Una patria Sí. grande y un pueblo feliz, como nos gusta decir a los Sí. peronistas. Yo creo que hay que recuperar ese nivel del debate para generar esa conciencia distinta. Bien. Sí, y Pues sí. alguna discusión también me parece que hay que discutir un poco respecto de lo que está pasando en la Argentina con la concentración del poder, además de la concentración de la riqueza, ¿no? Digo, que hoy en la Argentina gobiernan 3 varones en la Corte Suprema y eso es un determinante para la toma de decisiones. Para nuestro proyecto político ni hablar. Cristina está presa por haberse enfrentado al poder económico. Y esa corte sigue ahí que nadie la toca, ¿no? Esa corte sigue ahí que nadie la toca, pero hoy también empieza a ser una variable de limitante del poder para cualquier persona que quiera construir poder político, digo, más allá de para dónde ni siquiera pensando bien para dónde lo quieren usar. O sea, acá evidentemente hay una decisión de entregarle la Argentina al poder económico. Entonces cualquier persona que quiera construir poder político y balancear o dirigir el rumbo de la Argentina en términos soberanos, bueno, a cualquier persona se va a tener que enfrentar a un poder judicial anquilosado que gobierna los destinos de la Argentina de una manera absolutamente ilegítima y antidemocrática y pasándose por encima de todas las normas constitucionales, pero por el pacto social también, digamos, ¿no? De cómo funciona la estatalidad. Y eso va de mano con la concentración del poder mediático, que para mí es un factor del que hemos dejado de hablar, porque bueno, con lo que pasó con la ley de medios, porque Macri la cambió por decreto, después Alberto no hizo nada con eso, ¿no? Pero la concentración mediática ahora, encima, en manos de absolutamente extranjerizadas, con lo que sucede con Internet, que es un servicio básico para el funcionamiento de lo mínimo, ¿no? Cualquier serie que uno pone apocalíptica de, bueno, se cayó Internet 20 minutos y nos morimos todos, ¿no? Esa. ¿Cómo? La de Robert De Niro, ¿no es? La de Robert De Niro, un Causa minuto se pánico. mueren 3.000 personas. Bueno, ahí tenés, digo, lo que pasa. Entonces, Mirá si se apaga la luz. Imagínate, se apaga. No solo internet. Mirá, el otro día me pasó en mi casa, se apagó la luz en mi casa, la de mi hermano y la de mis viejos, porque vivimos todos, bueno, somos Cerquita. medio endogámicos. Y entonces, de pronto empieza a caer mi hermano, me toca la puerta, ¿tenés luz? No, bueno, pasa, al otro tenés luz, no sé qué. A los 5 horas me estaba mirando toda la cara de, ¿cuándo va a cargar el celular? ¿No? Como, y ya, era como, yo no sé si una terapia familiar. no sé si tengo tanta gana de hablar con esta gente que está acá en mi No, pero digo, más allá de... les quiero cerca, pero no tanto. O sea, la electricidad tiene que estar porque si no nos matamos Escuchame, entre todos. escuchame, ¿qué hacemos? No, en serio. Pero digo, la concentración mediática. ¿Vamos al truco? Sacá un Shenga. Sigo apagando la funcionado, El luz. juego de la vida o la carrera de Se mente. me ocurren otros juegos. Bueno, espero que no esté escuchando mi mamá. Mamá, Volvamos. estuvo buenísimo. Espero que vuelva a suceder. No, pero eso, llevado en serio a un hospital, lo que pasa en serio. Entonces digo, estamos discutiendo con poderes concentrados que realmente se nos están escapando de las manos a los
estados nacionales, a las personas que podemos pensar un programa político, al control de la sociedad y la discusión con la comunidad para que la comunidad se reconozca comunidad y en tanto comunidad necesarios uno para los otros, porque todos en algún momento de la vida cuidamos y necesitamos ser cuidados y porque las otras personas nos hacen ser quienes somos en tanto lenguaje, en tanto constitutivamente. Bueno, eso se está perdiendo y me parece que eso es parte de que tengamos una incertidumbre electoral, porque si no, no podemos tener una incertidumbre electoral con el gobierno en las condiciones en las que está este gobierno. Es muy raro pensar que no sabemos cómo van a salir las elecciones. Estaba pensando, se está perdiendo, decías vos, y también en algunos sectores se está transformando en violencia, en respuestas violentas a situaciones que no deberían ser violentas. Acabo de recibir un mensaje de mi papá. Y bueno, ¿vieron lo que ¿qué dijo? Acabo de recibir un mensaje de mi papá. ¿Querés abrirlo? ¿Ahora acá en vivo? No. Ojo que te hacen zoom a la Dice, pantalla. Pará, te voy a leer en serio. Rompemos una familia. Literalmente acá me pasó esto. ¿Me invitas un mate? Me pone... No está escuchando, quiere ir a tomar un mate. Qué lindo tu Decirle que papá. está sin luz, Lucía. No puedo porque no tengo luz, decirle. Bueno, me La perdí. violencia estaba No, diciendo. la violencia, el tema de la violencia, que bueno, se pelearon los universitarios, los libertarios con los peronistas, creo que fue, no sé Sí, la JUP exactamente, con- no acerqué, pero bueno, vi que estaba Sí. ahora también lo que pasó ayer, o sea, como que se arma todo un clima donde se naturaliza esto, y lo vemos en la vida cotidiana, la gente puteándose, faltándose el respeto, incluso en la utilización del lenguaje, que vos recién, Paula, decías, bueno, hay que recuperar la identidad y no hablar el idioma del enemigo. Como que se empieza a naturalizar que utilicemos el lenguaje que utiliza el presidente, ¿no? Si el presidente dice cualquier barbaridad, bueno, cualquiera está... te disculpan porque bueno, si arriba de todo se habla así, Hay una habilitación, ¿no? claro, A que ese sea el modo, a que ese sea el método. y parece algo menor, pero no es así, porque el lenguaje, las palabras que empleamos, el modo de comunicar que elige cada uno, habla de otras cosas también, ¿no? Para eso lo tenemos como herramienta. Sí, y además se vacía de contenido profundo el debate, ¿no? El debate público, Claro. el debate político, Claro. cuando resuena más el insulto o la violencia que efectivamente los argumentos o los fundamentos de la discusión que estás dando, empieza a quedar vaciada de contenido. Y a mí me parece que no solo es parte de lo que sucede, es parte del plan, ¿no? Claro. Es parte del plan. Y no va a ser la primera vez que pasa en la Argentina tampoco. Que esta idea de enfrentamiento Claro. entre Fogonearlos. los diferentes sectores de la Sí. sociedad, construirlos, abonar a ellos, fogonearlos, trabajar en esa lógica desde los lugares más altos del poder político, busca un efecto. Y ese efecto es romper la identidad y la lógica de comunidad, que es necesaria para esto que dice Lucía, digamos, para la propia subsistencia, en primer término, y además para considerar al otro, ¿no? Si uno cree que es autosuficiente y que todo lo que logra en la vida es por mérito propio, ¿no? Y esto aparece todo el tiempo acompañando En todos los culturalmente espacios, los sí. modelos neoliberales. Y bueno, entonces es más fácil descartar al otro. Es más fácil ser indiferente cuando una política pública destruye una familia, estigmatiza a una persona, Claro. etcétera. Me parece que hay algo ahí de romper esa potencia que los lazos sociales nos dan para poder enfrentarnos a poderes que efectivamente quizás hoy en la Argentina tienen más que ver con el poder económico que con el poder político, Sí. pero que también es cierto que se va vaciando el poder político como una de las instancias de mediación en la sociedad. Sí. Y sin dudas hoy tenemos un gobierno que no hace ninguna mediación entre el Ninguna. designio del poder económico concentrado y lo que la sociedad necesita, nuestro país necesita, ¿no? Ha habido gobiernos de corte neoliberal, pero que han logrado o que han necesitado, porque había una sociedad más fortalecida, bueno, hacer algunos equilibrios. Me parece que lo que sucede hoy es que es un fenómeno además que
por supuesto, excede la Argentina y empieza a haber una cosa casi sin mediación, ¿no? Esto, el RIGI. No solo hoy tenés una habilitación o un modelo económico que supone que vengan las grandes potencias extranjeras a llevarse lo más valioso que existe en el mundo, que son los recursos naturales, sino que además eso es votado en el Congreso. Claro. Y es votado en el Congreso por la fuerza oficialista, que podría compartir ese modelo económico o tener algún interés creado en implementarlo, pero también por la supuesta oposición. Y en el medio hay un senador que se lleva $200.000 cruzando la frontera a Paraguay para cambiar su voto, que es lo que permite que esa legalización de ese modelo económico y de la usura absoluta y el robo absoluto de nuestros recursos naturales se suceda, ¿no? Ese cambio del voto. Entonces me parece que también apuntan a destruir el poder que el pueblo tiene cuando se organiza y cuando alguien lo representa. Por eso también la proscripción de Cristina. Claro, total. Y además, como recién pensaba justamente en Cristina y en cómo los medios de comunicación estuvieron tan insistentes, ¿no? Los hegemónicos, digo, y los medios concentrados antiperonistas, podemos decirlo para simplificar, porque sí, es así. Cuando antes, ¿no?, de la condena a Cristina era Cristina, 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 Cristina. Y ahora creo que en algún punto creen, se han creído sus propias profecías y creen que han podido silenciar a Cristina. Y eso a mí me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso, primero porque no es así. Vemos todo el tiempo cómo circula mucha gente por San José 1111 y se acercan distintos colectivos, distintas... Y además que hay mucha gente pensando y trabajando... Que lo bancan a Milei cuando hay 3 personas, ¿no? Y a Exacto. Cristina no la banca nadie. Por eso quiero preguntarles acerca del liderazgo. Y en este caso el liderazgo de... la principal líder política del campo nacional y popular, a algunos les gusta decir campo popular solamente, con el que se sientan más cómodas, pero ¿qué pasa con ese liderazgo? ¿Y qué pasa con el factor Cristina es mujer en este espacio, ¿no?, que es nuestra conversatoria semanal? Porque para mí no es algo menor cómo el mismo espacio dialoga con Cristina mujer. Sí, el mismo espacio peronista, a eso me refiero, ¿no? Sí, Se escucho. Lo primero que digo es que así como intentan construir o asignarle a Cristina un lugar de debilidad, porque es verdad que esa es la operación, ¿no? Como primero Cristina era el peor mal de la Argentina y después una vez que está presa empiezan a intentar construir esta idea de debilidad, de que ella está olvidada, de que no conduce al peronismo, etcétera. También, cosa que inmediatamente niega esa operación, es a lo primero a lo que apelan, o lo único a lo que apelan cuando las papas queman y necesitan, sí, ¿no? Salir, por ejemplo, de estas denuncias y este escándalo, Tal porque cual. la construcción mediática y la construcción del discurso de la libertad avanza en estas últimas semanas ha sido que todo el escándalo, el desastre de Karina llevándose la cometa de la plata de los discapacitados tiene que ver con una operación del kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si ustedes miran la sesión de ayer en el recinto, sí, cuando ya no les queda nada, porque habían hecho papelones por donde se viera, porque no habían podido contestar una sola pregunta, su finalización, su broche de oro de esa sesión es los diputados libertarios y del PRO acusando a Cristina de chorra, leyendo las causas, sí, el 80% de esas causas además obviamente avanzaron, ¿no? Porque claramente la mafia judicial la que está instalada en la Corte Suprema y en Comodoro Pi. Entonces eso como una forma de justificar su relato de la corrupción en el kirchnerismo. Entonces, bueno, sí, la quieren poner en lugar de debilidad, pero parece que es lo único en lo que pueden intentar construir una fortaleza trucha, pero que ellos entienden que efectivamente pueden construirla desde ese lugar. Eso habla de la potencia y del poder de Cristina. Sin ninguna duda, digamos, que siempre tenga que estar en el centro de la escena política y que no sepan bien y no se decidan bien si la quieren hundir, si quieren decir que no sirve para nada, si quieren decir que es una pobre abuela que se va a retirar o si quieren decir que en realidad es Maquiavelo y que está pensando todo, desde cómo reconstruye el peronismo hasta cómo arma las operaciones daño, sí, para hacerles daño. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. Las dos cosas no se pueden, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden y me parece que eso habla de la centralidad de Cristina y de que sin duda Cristina tiene la categoría de líder
líder popular, ¿no? Que no es lo mismo que pensemos simplemente en alguien que ha ocupado Era la una máxima dirigente. responsabilidad Sí, del sí. Estado o que Sí. es una dirigente. Me parece que eso es bien significativo en la figura de Cristina. ¿Y hacia adentro? Y hacia adentro yo creo que se juega un poco más en todos los ámbitos. De esto va a poder hablar mejor que yo mi amiga Lucía, pero me parece que se juega mucho hacia adentro del peronismo la condición de mujer de Cristina, que se juega más todavía, ¿no? Eso. En el cuestionamiento interno, en la falta de respeto que muchas veces se comete con Cristina, en el animarse, ¿no? Esta cosa de que además debo decir de bastante cobardía, porque animársele a una mujer que está presa, bueno, no hace falta tanto, ¿no? No hace falta tantos huevos, perdón, voy a decirlo, pero No, y en asignarle Es siempre motivos oscuros para las decisiones que toma. Eso siempre me llama mucha ¿Cómo- atención, cómo ¿viste? cuál, por De ejemplo? Y, ¿viste? bruja. Claro. Es muy bíblico. O sea, nosotros estábamos todos sí. en el paraíso, de pronto fue una boluda, se comió una manzana porque era malísima, estamos todos acá. Bueno, Cristina tiene como eso, ¿no? Como Y los tienta, ¿viste? claro. Ese es el Entonces, peor problema. Y los por eso tienta. parimos con Entonces, dolor, ella los- chicas, también. Por eso parimos con dolor y por eso claro, todo claro. lo Entonces que- nos lo ella- merecemos todo. Ella siempre tiene o sea, hay algo de la motivación siempre retorcida que se le asigna, ¿no? No, en realidad lo hace porque quiere. No, capaz quiere sacar la mayor cantidad de votos para volver a gobernar la Argentina y no es tanto más difícil que eso, lo que se piensa, lo que se trata de estructurar en un contexto muy complejo en términos de poder tomar decisiones, porque está presa, Sí. pero antes de eso, porque estuvo hackeada durante 20 años por una avanzada del Poder Judicial, que afectó a ella, a su familia, a sus hijos, a sus compañeros de militancia históricos, a los que construyeron con Néstor y con Cristina ese gobierno tan potente y tan transformador. Entonces, digo, quizás las motivaciones de ella, que son siempre la búsqueda del poder, por Sí. supuesto que son la búsqueda del poder, combinan o permiten esta operación muy misógina, muy patriarcal, muy clásica de los varones, que es asignarnos siempre la idea de que hay algo retorcido, difícil de explicar en las decisiones que nosotros tomamos y que las hacemos para joder a alguien. Entonces siempre es, no, O porque estamos locas. O porque estamos locas. Claro. Esta me pide más plata porque en realidad se quiere comprar una zapatilla, no, porque el pibe tiene que comer otra cosa. Claro. ¿Entendés? No es tan difícil de darse cuenta cuál es la realidad. Entonces, esa misma operación con Cristina funciona muy... Opera. muy- Funciona muy- también. Muy prolijito, le sale muy fácil. A ver, Nati. ¿Cómo una mujer va a pretender disponer poder y no subordinarse a administrar poder en una mesa chica de un tipo que le diga qué es lo que tiene que hacer? Ujú. Eso es intolerable. Por eso creo que, como decía Paula, desde adentro eso se pone más de relieve, porque cuando hay una mujer que conduce, y la verdad que no solamente se advierte, lo dijo el mismo Néstor, que había advertido que el tratamiento era distinto con respecto a ella. Y la verdad que a mí me genera mucho enojo cuando una mujer que no solamente fue y es una estadista, sino que es la líder y que los liderazgos no se ungen, no los eligen en una mesa chica tomando un vino, lo elige la gente, lo unge la gente, pone el cuerpo y después se atreven a decir cómo hay que hacer las cosas. Es como animémonos y vayan. Porque acá la que está presa es Cristina, y su propio cuerpo, su propia familia fue la que estuvo afectada, perdió su compañero. Lo que primero que se dijo fue es que no le iban, que se va a poner loca o va a caer. Lo hizo mucho mejor que muchos de ellos. Entonces eso es imperdonable. Y también al enfrentarse a los poderes reales. Totalmente. Pero aparte, fijémonos cómo esto directamente. trasunta en la economía. Yo escucho hablar de la macro. Muchos de los de sectores económicos propios. Y la verdad que Cristina, sin dejar de pensar en la macro, pensó en la micro. Claro. Entonces, ese pensamiento que no está divorciado del pueblo, me parece que tiene tanto, Cristina, que no se lo bancan. Es eso. Es estadista, es líder, es Claro, madre, pero es abuela, es... A mí me preocupa y hago esta observación para que nos cuenten cómo lo ven, ¿no? Cómo esto influye, en definitiva, en este momento en la campaña electoral, ¿no? Porque la impresión, a ver si lo puedo, porque todavía lo tengo como, no maduró bien la idea, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que la preocupación era si Cristina iba a la lista, no iba a la lista. Bueno, Cristina presa, proscripta, no puede ser candidata, cercenan su libertad absolutamente. 2 días después de que dice que va a ser candidata. Sí. Porque además la condena tiene una determinada cantidad de años, pero la proscripción Es eterna. es una locura. Bueno, y
después se arman las listas, ¿sí? Y comienza esto que todos califican de campaña. Es muy rara esta campaña. Hasta acá, hasta el 7 de septiembre, no hemos visto una campaña tradicional, candidatos charlando, contando lo que proponen. No, es una nebulosa de gente que está de un lado o del otro discutiendo. Pero al mismo tiempo, sin Cristina, toda la campaña perdió fuerza. Toda la campaña, toda la discusión, todo el debate público. Cuando aparece Cristina, pone la palabra, pone el texto, pone un audio, lo que sea, se activa, ¿sí? Entonces, de esto que hablamos teóricamente, de decir, bueno, esta es una elección donde tenemos proscripta la principal candidata del campo popular. ¿Cómo lo vemos reflejado esto? Eso me interesa, porque no lo termino de madurar, pero veo que hay algo ahí que está funcionando y está operando en todo esto que está sucediendo y que tiene que ver con que Cristina está proscripta y no está en la lista encabezando la tercera sección electoral. La baja participación electoral, sin dudas, tiene que ver con un eso. Resultado de eso, creo yo, ¿no? Por varias cosas lo diría. Primero, porque efectivamente no podemos convencer a la población de que es importante que participe si la población ve que nos jugamos con los mejores. ¿No? Y me parece que eso es un dato. Es un dato. Después porque es un poco lo que decíamos recién, Cristina no solo es una dirigente política, sino además para ser líder lo que ha logrado es una capacidad de representar mucho más cercana que muchos de quienes hoy pueden ser candidatos. ¿Por qué? No por capricho, no porque lo diga yo, no porque lo diga una encuesta, sino porque efectivamente representa algo para la sociedad y representa algo que en el imaginario sigue estando presente, que es mejores condiciones de vida, una vida más feliz. Entonces a mí me parece que hay algo de la proscripción a Cristina que también es limitar la capacidad del pueblo de expresarse y de elegir quienes los representen, no solo porque no la pueden elegir a Cristina, porque Cristina no está en una boleta, sino además por la desmotivación o la desesperanza que eso puede generar. Para mí ese es el primer efecto, ¿no? Y después, inevitablemente, me parece que también baja el nivel de la discusión. Esto que decías vos, ¿no? Cuando Cristina aparece y habla, obviamente es noticia también porque siempre hay una operación del conglomerado mediático montada sobre lo que ella dice para desestimarla, para tergiversarla, etcétera. Pero sobre todo porque apunta e ilumina cosas que hasta ese momento estaban oscuras, ¿no? Que eran chatas, que no tenían profundidad. Y me parece que eso, en estas condiciones de la política en la Argentina, es un alivio para muchos, ¿no? Es un disvalor para la sociedad, que escucha cosas, digamos, menos motivantes, que escucha propuestas menos creativas, que por lo tanto tiene menos esperanza en que algo pueda cambiar. Y es un alivio para muchos, que la verdad que hay mucha pereza también en la política. Hay mucha pereza intelectual, hay mucha lógica corporativa, ¿no? Vos mirás cómo funciona la Libertad Avanza en términos de cuáles son los debates ideológicos que proponen, y más corporativo que eso no existe, ¿no? Chato, acotado, sin correrse un centímetro de ningún lado que suponga un poquito de esfuerzo. Entonces a mí me parece que en todo eso influye la imposibilidad de Cristina por estar proscripta de ser parte formalmente, ¿no? Formalmente. El dato significativo sin duda es que Cristina logra romper eso, aunque sea en términos simbólicos, en términos de conducir el proceso sin estar nominalmente al tope de la boleta, ¿no? Sí. Eso me parece que es un dato que hay que valorarlo, que es uno de esos datos que dentro del peronismo está totalmente subvalorado, ¿no? Digamos, la presencia de Cristina y la posibilidad de tenerla a Cristina dentro de la fuerza política para reordenar, para reencauzar, para direccionar lo que tenemos que terminar de consolidar como propuesta política de cara a la sociedad. Bien, vamos a invitar a Cristina. ¿Qué dicen?
Me encanta. Yo no me encargo, que se encargue Claro, Penaca. que yo no me encargo de Yo me encargué de Claro, Penaca, que o Penaca que se nos, encargue de que nos Cristina. mande un audio, que nos mande un video para la Yo también estoy con conversatoria. pereza, yo también estoy con pereza. Ah, Me ¿también tenés gusta, me pereza? gusta. Sí, pereza intelectual. No, vos qué vas a No, tener. porque estaba chusmeando lo que nos piden los oyentes y dicen eso. Ah, que venga Sí, Cristina. sí, bueno, que venga. Que venga no No vamos podemos. a poder lograrlo. Pero la tecnología nos ayuda. Claro, Ayer la estuve tecnología, presente mira, en el acto podemos de- poner a Sí, tener, en el acto de podemos Pilar. tenerla con nosotros. Hicimos un acto Nosotros ayer con acá. el ministro de Salud de la Sí, provincia. pasamos un audio ayer, Y, sí. y sí, es loco eso que se produce cuando está la voz. Y ella además es tan buena, ¿no? Porque digo, es tan buena pensando la comunicación. Tanto gurú, Sí, y ella claro. elige aparecer con voz sin video y es una cosa que se produce como Silencio. muy... Mm. Sí, lo que pasó eso a mí en Plaza de Mayo me generó una conmoción increíble. y yo creí que ya a esta altura del partido ya no sentía tantas cosas, ¿no? Y, Yo no sentía. Claro, yo ya dije, Ya no bueno, sentía. qué sé yo, estoy curtida, ¿no? Porque No. estuvimos la noche Sí, del nos tiro, pasó qué sé yo, nos todas. pasó de todo el Totalmente. tiempo, no sé qué. Sí. No, ese audio ahí en la Plaza de Mayo, la emoción, no, ella es muy buena comunicando, ojalá Bueno, pueda eso es comunicación, aparecerse. cuando pasa Claro. algo, ¿no? Cuando se mueve algo de alguna naturaleza. Bueno, si quiere aparecerse acá, la invitamos, Oh, la conjuramos. Conjurémosla, Claro. Prendemos el caldero. Claro. Sí. Y Nati, ¿cómo va la campaña? Bueno, la verdad que arrancamos, o yo arranqué Sí. sin arrancar, claro, porque estamos Claro, en- todo, ¿no? No, yo creo que, no sé si hay que poner en modo campaña. Yo veo los compañeros y compañeras, las referencias, acá Trabajando, las sí. tenemos. A Paula, que estamos hablando de lo que se viene hablando hace mucho tiempo, de distintos lugares. Me parece que eso es la organización. A los ¿no? libertarios se les está complicando la campaña, que Claro, tienen que entonces retirar es las como que mesas, ¿no? empieza y... Están retirando las mesas. Exacto, pero Sí. sí, si yo el otro día hablaba de trabajo también, que es mi paño, la cantidad de proyectos importantes que se pueden plantear, y esto, ¿no? Plantear que hay que ir a votar, porque en una semana el gobierno tuvo un montón de golpes legislativos. No digo así, golpes. O sea, 5 decretos derivados de la delegación legislativa que fueron revertidos, la emergencia pediátrica, la ley emergencia discapacidad. universitaria. Entonces, eso, ojo, no es lo mismo. Yo me tengo que levantar igual a las 6 de la mañana y bueno, estos son lo mismo, porque hoy ya lo empiezo a escuchar, ¿eh? Sí, bueno, pero te levantás a Son las 6 de la todos mañana, iguales, los jubilados estaban mal. pero sabés que tu hijo o tu hija en algún Pero momento digo, entonces podrá ir a vale la la universidad. pena, vale Sí, la pena claro en que el sentido, vale. y es el único momento donde todos valemos uno, además. Hay Hubo que- incidentes en Corrientes, hacerlo valer. ya lo habíamos comentado hace un ratito, pero refrescamos, estamos charlando en la conversatoria con la diputada Paula Penaca, que es nuestra invitada hoy, junto a Lucía Portos y a Nati, que bueno, tenemos este espacio más de 2 años, ¿saben? ¿Ya? ¿Más de Bien, 2 años? felicitaciones. ¿Pero cuándo ¿Saben que cumplen sí? años? No sé. No Ah, saben tienen que no, festejar pero una nosotras no fecha. decimos la edad. Nosotras no decimos la edad. Pongan una fecha para que les traigan regalos, Total. chicas. A principio de Tenemos año que fijarnos, fue. no, pero porque... No me No acuerdo. sé, Me Lucy di fue la cuenta- primera invitada. Sí, es verdad. Sí, me di Pregúntale, cuenta capaz tiene porque Paula vino a la conversatoria y cuando vi todos los meses que habían pasado me corrió un frío, Claro. qué rápido que pasa el tiempo. Bueno, volviendo al punto, hubo incidentes en Corrientes, en una una caravana libertaria, y bueno, parece que estaban también ahí Karina Milei y tuvo que retirarse porque hay elecciones el domingo en la El provincia de domingo. Corrientes y el otro domingo ya en la provincia de Buenos Aires. Claro, sí. Y bueno, se está trabajando, me imagino, en el territorio y recorriendo. Sí, ¿Qué ahí, has bueno, visto, fue Lucía, qué nos traes de ahí, de la calle? Bueno, una campaña sí, es verdad que es una campaña rara en el sentido de que todo lo que está por decirse está muy sobre la mesa, ¿no? Digo, no hace falta mucho más que explicitar algo que está pasando. Todas las familias están tocadas de un modo u otro por el ajuste. Sí. Todas, incluso y fundamentalmente las de clase media. Y eso es un dato que se puede relevar rápidamente en cualquier conversación. Sí hay alguna vocación, digo, esto de conversar y hay alguna vocación de algún sector de la sociedad de autojustificar el voto dado hace 2 años atrás, ¿no? Como, bueno, no lo veo tan mal, yo lo voté. Como que hay una discusión. En los jóvenes hay algo que noto yo, así como sin pretensión de más que decir lo que he notado en estos días de caminar. En los jóvenes hay algo de
hace 2 años atrás estaban muy envalentonados quienes habían votado a Milei, como muy ganadores, ¿no? En esta lógica medio mundialista de ganamos la elección. Y ahora hay como más silencio, más dificultades también para poder entablar una conversación, algo más cerrado, más callado, ¿no? Que es difícil porque, bueno, que desde el mundo adulto, viste, siempre la interpelación a los adolescentes te sale medio como escolar, como bueno, pero joven, claro, dale. Sí. Yo voy a cumplir 40 ¿Qué vamos a decir años. nosotras? Claro. Y nada, eso, o sea, veo eso como una conversación social que tiene tanto grado de evidencia que hay que ser muy sutiles en la forma en la que se plantea, porque si no puede producir un rechazo muy rápido en quienes se sienten de algún modo señalados por haberse autoinfligido este problema, y también nosotros tenemos que cambiar, o tuvimos que cambiar, una forma, un método de abordaje que no sea culpabilizante, Claro, ¿no? Sino sí. poder alojar todo Encontrar eso. la manera, ¿no? Claro, sí. Y bueno, el resultado... Poner qué sé la yo. palabra, que era de lo que estábamos De lo que hablando. estábamos hablando La- antes. Y yo digo una cosa, le sumo a esto que dice Lu y algo de lo que decía recién Nati. También me parece que hay algo para reponer. A ver, todo quien votó a Milei, sea joven, sea adulto, pero es verdad que en los jóvenes había una cosa muy envalentonada que ahora se ve un poco más aplacada. Todo quien votó a Milei debería sentir que con estas cuestiones en las que podemos resistir, incluso avanzar, la sanción de una ley, dar vuelta un veto, tirar para atrás un decreto que perjudicaba el trabajo de diferentes sectores, etcétera, está ganando algo, no que está perdiendo Milei solamente, ¿no? Y en ese poder sentir, poder construir colectivamente que hay cosas que se pueden hacer desde la política para que la sociedad gane algo, y corrernos de ese lugar al que nos quiere llevar la discusión pública instalada por el oficialismo, porque es el único recurso que tienen, de que esto es una guerra entre el kirchnerismo y la libertad avanza, o entre ellos y nosotros, o entre los populistas y los libertarios, etcétera. Si nosotros logramos corrernos de ese lugar, que es la trampa más grande en la que nos quieren meter, y hacerle ver a esos sectores que hoy vuelven a sentirse frustrados porque eligieron algo, y además pueden hasta culpabilizarse, como decía Lu recién, por haber elegido algo que terminó siendo perjudicial para sí mismos, y mostrarles que bueno, que esa elección fue una elección, pero que ahora no solamente tienen que, o no necesariamente tienen que hacer así, darse vuelta y venir a trabajar contra Milei, sino que lo que pueden hacer es recuperar sus decisiones en su vida para trabajar para mejorar su vida. Levantar su autoestima también, para ¿no? levantar su autoestima, para volver a recuperar sus derechos. Me parece que en ese movimiento podemos volver a entablar una conversación con esos sectores. Bien. Entonces, me parece que ahí hay algo, ¿no? No solo de no culpabilizar, sino también de invitarlos a ser parte de pequeñas victorias que tienen que ver no con ganarle al gobierno, ¿no? No con infringirle una derrota al gobierno o con meterle un gol al gobierno. A veces las palabras hacen mucho, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la sesión pasada, no, la anterior, en la Cámara de Diputados, revertimos algún veto, sancionamos alguna ley, tiramos para atrás algún decreto, y el registro en los medios, sobre todo en los medios más propios, digamos, ¿no? Que es lógico que haya un poco de festejo en torno a esas cosas, era 12-0, le ganaron 12-0 el partido a Milei. Y bueno, y poder registrar que esas cosas a veces pueden también ser mal recibidas por algún sector de la sociedad que está pensando que todavía tiene que autojustificar su decisión de haber acompañado este modelo, y que la verdad es que lo más significativo de que nosotros ganemos cosas es que ganan la sociedad. Claro, ¿no? son devueltas a las Son personas, devueltas a las porque están siéndoles personas, sí. arrebatadas. Sí, me parece que Tal eso cual. es importante. Bueno, chicas, ¿seguimos? Nos dieron un montón de tiempo y acá los varones del Sí, timer. Nos hablamos, Pobre clavamos Carlos, la una horita cobra. así de... Diego está hablando, no. Diego no nos da bola, pero- después dicen que nosotras hablamos mucho. Bueno, Tenemos muchas cosas para decir. Sigan, dice Que Carlos. no es lo mismo que hablar mucho. Tenemos muchas cosas para decir. Exacto. Totalmente. Lo hacemos por malas. claro, terrible. Tremenda. Vos sos la peor de todas. La más jodida. Eso dicen de mí. duda. Eso dicen de mí. No Bueno, tengo problema. un placer. Le encanta, me encanta. Un placer. Juntémonos más seguido, ¿no? Por No supuesto. cada 18 meses, no sé cuántos pasaron. Sí. Puede ser antes, puede Dale. ser antes. ¿Puedo decir una cosa más? Lo para que que me digan quieras. que yo soy la que más hablo, porque soy terrible, porque no sé qué. El lunes Sí. vamos a estar rememorando una vez más esa fecha terrible en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y se nos presenta un debate siempre en relación a esta fecha, ¿no? Porque es una fecha que
no la vas a resignificar porque fue el intento de asesinato de una persona, de la entidad y de la importancia de Cristina, porque además yo creo que marcó un antes y un después en, si se quiere, la aceleración de un proceso de pensar la política y el debate político desde la violencia, porque supuso además también para el peronismo, creo yo, que una demostración de que nos estaba costando mucho desde nuestra identidad y desde nuestra historia hacernos cargo de este momento tan difícil, porque bueno, todas nos acordamos de si la tocan a Cristina de quilombo se va a armar y el debate posterior que eso supuso. Pero sin embargo yo creo que hay que hacer un esfuerzo para seguir teniéndola presente esa fecha. Y en tal caso, que sea una gran pregunta que hay que hacer con ese 1 de septiembre, además de por supuesto repudiar y leer detrás de ese intento de asesinato al poder económico expresándose de la peor manera para intentar eliminar algo que no pueden eliminar en los términos del debate público ni del debate electoral, y entonces intentaron hacerlo por la violencia física, y lo tenemos que traer y lo tenemos que discutir, y tiene que ser parte de lo que vaya pariendo una nueva fuerza política también, ¿no? Porque ese intento de asesinato de Cristina tuvo como antecedente y como antesala en muchas ocasiones intentos de proscripción, incluso desde nuestra propia fuerza, ¿no? Después terminó siendo la proscripción de la mafia judicial y la proscripción real de Cristina, que la parte central de su condena es que no puede ejercer cargos públicos en la vida. Pero antes había habido dentro de la propia fuerza política, ¿no? Ya de por sí en el 2019, donde había habido un debate dentro del peronismo, donde en teoría con Cristina no se podía y no alcanzaba, y entonces había que acudir a algún plan B, que bastante mal nos salió. Pero también antes, porque yo me acuerdo siempre de la campaña maravillosa que hizo Cristina en el 17, y como el peronismo de la provincia de Buenos Aires, porque viste que las casualidades no existen, ¿no? Y hoy podríamos decir que un poco la historia casi se repite, cuestionaba la conducción de Cristina para pensar esa elección también de medio término como esta que estamos teniendo ahora. Entonces me parece que de alguna manera también nos tiene que servir para reflexionar eso. Por eso yo siempre digo la importancia, la entidad que tiene que Cristina esté viva, que esté firme, que esté con las convicciones más plantadas que nunca, y que esté al frente de la reconstrucción de nuestra fuerza política para proponerle algo nuevo a la sociedad, ¿no? Que me parece que eso no es lo suficientemente valorado ni por nosotros mismos. Entonces, si reconocer esa fecha, si repensarnos en esa fecha, si resignificar esa fecha supone poder empezar a pensarnos como fuerza política con la conducción de Cristina en una mejor propuesta para la sociedad, bueno, que sea una fecha difícil, creo que hay que marcarla en el calendario. Bien, excelente. Bueno, Lucía, nos encontramos nosotras el jueves que viene con Nati, el jueves que viene, y bueno, muy preelectorales vamos a estar el jueves que viene. Claro. Sí. Vamos a hacer No, sí, se puede. Claro. Vamos a hacer 4 de septiembre. un striptease por votos. Ahí está. Ahí Estás está. decidida todo, ¿eh? Sí. Hago cualquier Es bilardista, algo, claro. O sea, Está muy resultadista. creativa. Muy bien, entonces. muy bien, Dijo muy que bien. no tenía tanta motivación, mirá. Ya se motivó. Yo no dije que no tenía segundo. No pongas palabras en mi boca que yo no dije. Yo no dije que no Que tenía nos mucha atribuían una motivación. motivación espuria. Algo Es así. diferente. Muy bien, está bien. Listo, te mirá veo. que te toman la palabra en 2 minutos. Acá del chat. El público va a reclamar ahí Sí, en el sí. chat. Yo estoy. Tal cual. Bueno, Paula, muchísimas gracias, por Gracias estar a acá ustedes. en la 530, la radio de las madres, la Muchas radio gracias. de EVE, ¿sí? Que bueno, también está siempre Presente. rondando este estudio y nuestra conversación, nuestra conversatoria todas las semanas. Bueno, gracias. Gracias de verdad. Gracias, Andrés. Qué lindo, bueno. En AM530 pasan muchas cosas.